Bueno, antes de nada, agradeceros a todos por estar aquí. La última vez que me tocó hablar fue a la hora de la comida. Estábamos el otro ponente y yo, pero literal. Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención. Me ha tocado hablar a mí hoy, seguramente de escadas. Tanto Telma como Carlos lo harían mejor que yo, pero bueno, es lo que me toca, ¿no? Pero si queréis, antes empiezo a hablar de lo que es el clúster TIC. En Galicia, en el sector TIC, somos 3.100 empresas y representamos el 2,5% del PIB. A nivel de empleo somos 23.500 personas en el sector, y en el clúster TIC somos 151 empresas ahora mismo, pero representamos más de 17.500 empleos del sector TIC y el 1,6% del PIB en Galicia, ¿no? O sea que es la referencia a nivel TIC de Galicia. O sea que las empresas que seáis TIC, que estéis por aquí, animaros a que forméis parte, porque estamos definiendo ahora mismo el plan director y trabajando en muchísimos ámbitos en formación, y os animo a que participéis, ¿vale? Entonces, hoy estando aquí Marina, estando Pablo, estando Gabriel, con el que colaboramos mucho, es complicado no pisarse, ¿no? Entonces, yo lo que he ido, no he ido tanto al modelo actual, lo que se está haciendo, sino a ver lo que se ha hecho durante los años con los sistemas SCADA y hacia dónde hemos ido y cuáles son las tendencias futuras que hay, ¿no? Entonces, los sistemas SCADA son sistemas, como dice su nombre, que se dedica a la supervisión, al control, a la adquisición de datos, y son sistemas que, aunque parezcan nuevos, vienen de la época de los 60 y de los 70. Llevan muchísimos años con nosotros, estos sistemas. Normalmente se utilizan para monitorización de redes dispersas, por ejemplo, redes eléctricas, que hemos hablado hoy aquí, de la distribución eléctrica, redes de agua, redes de gas, con muchísimos activos dispersos por el campo. Entonces, como podéis ver, pues en los 60 pues empezaron con una automatización muy rudimentaria, empezaron con sistemas muy centralizados. De hecho, la gente estaba en el propio centro, en el centro de transformación, estaban allí monitorando lo que pasaba, no como ahora que se hacía remotamente. Y en aquel momento, pues cuando había una incidencia, se iba por lucecitas. Era lo que indicaba que había algún tipo de problema, ¿no? Luego, en los años 80, que yo no lo viví, pero bueno, ya empezaron los microcontroladores, los PLCs, empezaron a evolucionar. De aquella, las tecnologías SCADA eran tecnologías propietarias, eran ecosistemas muy cerrados, donde era muy difícil moverse de un SCADA a otro, porque si estabas con una compañía, pues ya lo tenías ahí, y empezó a haber algo de telemetría. Los sensores empezaron a emitir algo a distancia, ¿no? Llegamos a los 90, en los 90 pues ya empieza ahí los PCs, Windows. Yo no sé, los que habéis vivido en los 90 os acordaréis de que es cuando se empiezan a tener clónicos, empieza a verlo. Antes había grandes mainframes con lo que hacía, empieza a haber clónicos y permite que estas soluciones se democraticen, ¿no? Empieza ya a utilizar las redes de ámbito local, las redes LAN, los interfaces mejorados, ya antes eran lucecitas, ahora empieza a haber gráficos. Llegamos a los 90. ¿Cuándo se da el salto de verdad? Pues a partir del año 2000. A partir del año 2000 es cuando hay una transformación de verdad, ¿no? Entonces, en el año 2000 vemos que ya empiezan a haber redes IP. En estas redes IP migramos a redes mucho más rápidas, flexibles, que ya nos permiten enviar información a distancia. Ya se empiezan a adaptar protocolos abiertos, como los que conocéis ahora, los Modbus, los DNP, DNP3, OPC, son protocolos abiertos con los que están trabajando, sobre todo con el objetivo de intentar estandarizar, pasar de esos protocolos cerrados que había a protocolos más abiertos para poder permitir la cooperación entre todos, ¿no? Unos interfaces ya muy mejorados, y luego empiezan a haber riesgos en ciberseguridad. De aquella al 2000 ya se sabe que hay problemas a nivel de ciberseguridad, pero en la época de los 2000 no se le hace mucho caso. Si tienes un problema de ciber, bueno, se queda ahí. Había equipos distribuidos, pero no tantos como hay hoy en día, y era algo que estaba ahí, pero no se le hacía tanto caso, ¿no? Había otros problemas y era preferible abordar estas casuísticas, ¿no? Posteriormente, llegamos a la época del 2010, la década pasada, y ya veis, Big Data, nube, ciberseguridad,
A nivel de Big Data lo explicó muy bien Marina. Los datos tienen que estar muy bien. Si los datos de entrada no son buenos, no nos sirve de nada lo que hagamos, porque los datos tienen que estar perfectos. Y vemos que los sistemas escadas van evolucionando hacia plataformas más inteligentes, ¿no? Que permiten esa recolección de grandes datos y, sobre todo, empiezan a permitir un análisis predictivo y un mantenimiento más optimizado. Ya empezamos a ver esa parte de mantenimiento predictivo que empezamos a hablar, ¿no? Después empezamos a hablar de la adopción en la nube y la movilidad. A nivel de la computación en la nube, lo que nos permite es escalar. Antes, cuando tenías un centro de proceso de datos pues local, pues tenía una dimensión determinada. Pues, por ejemplo, el de Naturgy y el de E.ON no me quiero imaginar cómo sería. Pero, claro, en la nube te permite escalar y te permite tener unos grandísimos centros de proceso de datos para almacenar toda esta información, ¿no? De forma masiva. Y claro, y ya se empieza a trabajar a nivel de accesos remotos seguros. Empezamos ya a mejorar muchísimo en ciberseguridad. Ya en 2010 trabajamos muchísimo en ciberseguridad. Garantizamos ya firewalls, ya se empiezan a utilizar en todos los sitios, los firewalls industriales. Las redes las empezamos a segmentar para no tener problemas. Y si hay un problema en una red, que no se extienda al resto. Empezamos a hacer autentificación multifactor, no solo con una contraseña, sino otros tipos de autentificaciones. Y, bueno, utilizamos estándares propios de ciberseguridad para trabajar en ellos, ¿no? Y esta es la base, en el 2010, de la industria 4.0, que es cuando se empieza a hablar realmente en la década pasada de lo que es industria 4.0, ¿no? Que integramos con el Internet de las cosas, ya hay muchísimos sensores en campo que se empiezan a integrar, lo integramos con la edge computing o la computación de borde, de forma que intentas llevarte la inteligencia más cerca de la fuente. Por ejemplo, el vehículo autónomo. El vehículo autónomo, toda la inteligencia la tiene en el propio vehículo, porque si tiene que recibir la información, enviarla a la nube, que la procesa y vuelva, la latencia es grandísima. Entonces, tomar decisiones ahí se pierde muchísimo tiempo y hay una latencia brutal. Por eso se empieza a hablar de tecnologías edge para esa computación y luego después una gestión operativa también sostenible y empieza a introducirse la inteligencia artificial. Aquí, bueno, los tres habéis hablado de la importancia de la inteligencia artificial. No voy a extenderme porque sí que es un cambio brutal el de la inteligencia artificial, ¿no? Y ahora llegamos al 2020. ¿Dónde estamos en el 2020? Pues en el 2020 estamos en la integración de escadas y industria 4.0, estamos ahí trabajando con sensores IoT, recopilando datos en tiempo real, transformación digital de industria, estamos en la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Como os decía, la inteligencia artificial permite un análisis predictivo y una optimización automática. Y en ciberseguridad se empiezan a implementar las arquitecturas Zero Trust. Zero Trust quiere decir cero confianza. No me fío de nadie, no me fío del usuario, no me fío de los datos, no me fío de la red, no me fío de nada, para tenerlo todo seguro. Y luego modelos híbridos de computación Edge y en la nube, porque te interesa tener un procesamiento local Edge, pero también te interesa tener la capacidad de la nube de gran almacenamiento. Entonces, haces a nivel de cercano Edge y a nivel de nube, y luego los gemelos digitales y la sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, un gemelo digital no deja de ser un simulador, pero un simulador lo que haces es, tienes una fotografía en un momento determinado y lo que haces es prever lo que pueda suceder. Con un gemelo digital lo que tienes es un ecosistema vivo y que está continuamente modificándose. Entonces, a la hora de simular, simulas todo, pero con las condiciones que tienes en cada momento, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, a nivel de conclusiones y visión futura, pues tenemos el SCADA como plataforma inteligente, que vamos ahí, ha evolucionado desde sistemas básicos de monitorización hasta plataformas inteligentes conectadas y vamos a llegar al momento en el que el SCADA sea totalmente autónomo. Es cierto que ocurre como en todo. Yo acabo de venir de China y allí en Chengdu la gente conduce mirando el móvil, no mira para la carretera. ¿Por qué? Porque llevan años probando que los coches autónomos funcionan bien. Aquí en estos casos, pues al principio, la gente antes de permitir que los SCADA sean totalmente autónomos, preferirán tener algo de control que les sugiera y apretar ellos el botón, ¿no? Pero llegaremos al momento que sea totalmente autónomo.
Como os decía, integramos IoT, IA, gemelos digitales y ciberseguridad, lo integramos en los sistemas SCADA, todo integrado. La arquitectura híbrida Edge y en la nube nos permite muchísimas mejoras, y luego el futuro de las SCADAs, pues avanzamos hacia la automatización autónoma, interfaces, movilidad y análisis, ¿no? Y luego os quería comentar lo que estamos, por ejemplo, haciendo a nivel de SCADA en Itelsis. Itelsis somos una compañía aquí de Santiago, que estamos trabajando en estos ámbitos. Pues tenemos un SCADA, no para las grandes distribuidoras, no para los E.ON y las Naturgy, sino que trabajamos para la mediana distribuidora, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos trabajando como veis ahí, en supervisión avanzada, en IA, en ADMS. El ADMS es lo que decimos la automatización para que el propio SCADA sea inteligente, geolocalización, ciberseguridad, tenemos la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, porque se necesita que los SCADA sean hiperseguros, en la parte de geolocalización, auditorías, simulaciones. ¿Y por qué empezamos con las medianas? Fue precisamente, Pablo, porque en su momento, en el año 2012, fuimos a hablar con Carlos López Navaza. Carlos López Navaza era el director comercial de aquella era Unión Fenosa. Y le dijimos, Carlos, nosotros llevamos muchos años monitorizando en el campo redes de televisión, creo que podemos hacer algo en el ámbito de la energía. Y Carlos me dijo, muy sincero, me dijo, no empieces por nosotros. Sí, textual, no empieces por nosotros. Nosotros somos una compañía muy grande, vamos a estar con vosotros años definiendo producto y no vamos a llegar a nada. Cuando empieza por las pequeñas y medianas distribuidoras, que tienen esas necesidades, que están sin cubrir, y cuando seas líder a nivel nacional, ven a hablar con nosotros. Entonces, lo hemos hecho, ahora estamos en España, de las 320 medianas, estamos en 160. Es el momento de hablar, pero Pablo ya me ha dicho que lo están renovando el SCADA, entonces, bueno, quedará para otra ocasión, para poder hablar dentro de unos años. Pero bueno, sí que estamos trabajando en ese ámbito. Retos que tenemos es, ahora estamos en Sudamérica, retos llegar ahí. E.ON, Alemania Marina es muy difícil, porque sí, lo hemos intentado y es complicado, pero países como Suecia, que has hablado, Francia e Italia, creemos que son unos buenos objetivos. Y nada, han quedado 2 minutos. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención, y un placer estar con vosotros.